Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Estrategias de contratación, adquisición de combustibles y compras menores o iguales a 8 UIT. Le saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompañará el señor César Jesús Ortega, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Estrategias de contratación, adquisición de combustibles y compras menores o iguales a 8 UITs. Adelante, César. Hola, sí, muy buenos días con todos. Ya de llevar a cabo este importante tema, se llama Estrategia de Contratación, Adquisición de Combustible y Compras Menores o Iguales a 8 UITs. Miren, primero alcanzar el saludo de la Dirección General de Abastecimiento, así como del equipo de la Dirección de Adquisiciones, que es el encargado en estos temas. Y valorar el esfuerzo que ustedes vienen llevando a cabo, no hace un espacio de tiempo, en fortalecer sus capacidades relacionadas a esos temas que son el día a día, ustedes como operadores logísticos que implementan estos casos. Adelante, primero adelante, por favor. Sí, aquí nosotros entendemos que las entidades públicas se encargan de la gestión de la contratación de bienes, servicios e inclusión de obras. Ahora, cuando hablamos que es gestión, entendemos nosotros que la gestión es un conjunto de actividades relacionadas a cumplir una finalidad, una finalidad de la entidad para que causar un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, una vez que yo tengo claro cuál es el conjunto de acciones, es necesario que yo establezca una estrategia. Y esta estrategia está orientada a cuál es el rumbo de esas acciones. O sea, y cuál va a ser la toma de decisiones relacionadas a ese conjunto de acciones que me va a permitir a mí cumplir con la finalidad y causar este impacto positivo en las condiciones de vida de los pobladores. Entonces, una vez que yo entiendo cuál es la gestión, cómo voy a gestionar, una vez que identifico cuál es la estrategia, el siguiente paso está orientado un poco a conocer qué variables debo considerar yo para establecer una estrategia de contratación. Y cuando hablamos de estrategia de contratación, podemos definir y vamos a imaginar que estamos en un vehículo y este vehículo necesita 4 ruedas para llegar al destino final. Una rueda importante para establecer una estrategia de contratación es conocer el objeto de la contratación. Cuando hablamos de objeto de contratación, vemos si esto es un bien, es un servicio o es una obra. Y eso no es suficiente. Cada bien o servicio u obra podemos encontrar un bien que es estandarizado, ¿no? O bienes complejos o de alta complejidad. O sea, tenemos que distinguir nosotros como operadores en qué tipo de objeto y si este bien, servicio o obra tiene unas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico complejo, ¿no? Esa es una rueda del auto. La otra rueda del auto es conocer nuestro mercado de proveedores, dependiendo del objeto de contratación. Dependiendo si el bien es estándar o es complejo, vamos a nosotros a concluir
de que para ciertos objetos hay una pluralidad de proveedores, conforme lo señala la ley de contrataciones en sus principios. Pero también vamos a encontrar que en algunos objetos hay poca pluralidad de proveedores. O quizás encontremos mucha pluralidad de marcas, ¿no? Y proveedores y viceversa. Esa viene a ser la segunda rueda para encontrar una estrategia adecuada. ¿Ok? Un poco indagar el mercado. En base a nuestra experiencia, ya sabemos en qué situaciones encontramos una mayor pluralidad de proveedores o proveedores que nos ayuden a nosotros en las actuaciones preparatorias, ¿no? Que es la parte más importante. Una tercera rueda viene a ser el contexto en que nos encontramos. Si nos encontramos en condiciones normales, o sea, es decir, no hay situaciones de riesgos, no hay huaicos, no hay terremoto, entonces son situaciones normales. Pero cuando nos encontramos en situaciones de emergencia, las dos primeras cambian, ¿correcto? El objeto de contratación muchas veces, cuando estamos en condiciones de emergencia, tenemos unos términos de referencia, unas técnicas de manera general, y en el camino, en la etapa de qué contratar, y en la etapa de regularización vamos afinando los ajustes correspondientes a las acciones técnicas, ¿no? Tema de referencia. Entonces, quiere decir que el contexto en que nos encontramos también influye mucho en la estrategia de contratación. Y la cuarta rueda para establecer una estrategia de contratación es las normas que tenemos. ¿Qué normas tenemos? ¿No? Por ejemplo, tenemos la Ley General, que es la 3225. Tenemos regímenes especiales, ¿no? Que apuntan a un determinado objeto de contratación. Ejemplo, tenemos Caliwarma, ¿no? Que utiliza un régimen especial para la compra de sus alimentos. Tenemos mecanismos diferenciados de adquisición que se van a implementar en el sector salud para lo que es compra de medicamentos para personas que padecen de cáncer y enfermedades raras y huérfanos. Tenemos compras corporativas obligatorias, tenemos compras corporativas facultativas, ¿no? Que viene llevando a cabo, por ejemplo, Senaris en la adquisición de medicamentos. Tenemos compras centralizadas. Por ejemplo, ha salido un decreto de urgencia 012 en el cual autoriza al Ministerio de Salud, a través de su unidad ejecutora de la Administración General, realizar adquisiciones de equipos médicos de forma centralizada para todos sus hospitales, ¿no? Y hay una relación de qué equipos hay que comprar. Entonces, eso es una compra centralizada. La ley de presupuesto para este año también ha ordenado una compra centralizada a Senaris para que se encargue de la compra centralizada cuando incluye el SIS este año, ¿no? Entonces, tenemos núcleos escritores, ¿no? Donde es una práctica para llevar agua y saneamiento a las zonas rurales. Entonces, tenemos toda esa posibilidad de poder escoger qué nos ofrece la norma, ¿no? ¿Qué tenemos para norma para establecer una estrategia adecuada? Porque en la práctica, y conforme la ley general lo establece, actualmente se realiza una estrategia de contratación. Y la pregunta es, ¿a quién le corresponde? ¿A qué órgano de la entidad le corresponde establecer esta estrategia de contratación? Porque es el área usuaria el que establece en sistemas de referencia, opciones técnicas, la complejidad o si es estándar. Entonces, es la usuaria es que, en base a la necesidad que tiene, en base a sus objetivos que tiene, es el que establece la complejidad. ¿Okay? Entonces, para establecer la estrategia de contratación en base a estas cuatro grandes ruedas, es el órgano encargado de las contrataciones a que le corresponde establecer dónde, en un principio, en el expediente de contratación. Le corresponde, actualmente se viene llevando a cabo qué tipo de procedimiento de solución, qué sistema de contratación puede utilizar. Es lo que se viene aplicando. Quizás para determinado bien o servicio que es complejo, la norma me permite encargar, o de repente para utilizar economía de escala,
es conveniente que me adhiera a una compra corporativa facultativa, ¿no?, en base a medicamentos para utilizar la economía fiscal. Entonces, la actual norma lo permite, ¿no? Ahora, siguiente lámina, por favor. Un poco para introducir y dar a conocer, actualmente la Dirección General de Abastecimiento viene trabajando con este proyecto de reforma de las administraciones. Este proyecto de ley fue publicado a fines del año pasado y se ha tenido una diversidad de comentarios, sugerencias, aportes para mejorar esta reforma. Y nosotros entendemos que los principales cambios que queremos impulsar como ente rector son incluir nuevos mecanismos de contratación estratégica como la compra centralizada que se viene dando a través de un decreto de urgencia, a través de la ley de presupuesto. Pero con esta reforma ya queremos incluir como un nuevo mecanismo de contratación estratégica. Y la reforma sí establece de manera clara y de forma expresa a quién le corresponde la estrategia de contratación. Se señala claramente dónde debe quedar plasmado esta estrategia de contratación. Recordemos que cada estrategia de contratación siempre está orientada a establecer las acciones, los hitos, los cuellos de botella, la problemática en sí, la gestión de riesgos que conlleva a establecer una estrategia de contratación. Otro punto importante de estos principales cambios es que es un facilitador en caso de emergencia y desastre. Estamos ya orientándonos de forma específica en ese tema, facilitar la gestión en situaciones de emergencia. También vamos un poco apuntando a contratación de tecnologías sanitarias, un poco lo que le hablaba de los mecanismos diferenciados de adquisición, que se viene trabajando con el Ministerio de Salud y con también Senares para ya aprobar esta directiva muy importante de la prueba, los mecanismos diferenciados y sus tipos y sus modalidades. También un gran reto que tiene esta reforma es las compras públicas de innovación, que también es un tema que va a ser motivo también a posteriori, una vez aprobado la ley y el reglamento, de futuros webinars sobre este tema de compras públicas de innovación. Y finalmente, es algo muy importante, es la generación de incentivos a los proveedores que demuestran buena fe y buen comportamiento en las contrataciones. O sea, es momento de valorar el trabajo del proveedor. Entendemos como un socio estratégico, es parte de la rueda que les mencionaba para establecer una estrategia de contratación. Y eso es los principales cambios que viene la reforma, pero quería acotar el primer punto, que es materia de la estrategia de contratación, que eso es que nos lleva a este tema desarrollado. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando nosotros establecemos una estrategia de contratación como parte clave del proceso de contratación, vamos a identificar un poco por qué es importante que quede establecido una estrategia de contratación al inicio del proceso de contratación. Porque muchas veces el día a día nos gana y no realizamos ese tipo de análisis. Y entendemos de que la ley general es la única alternativa que tenemos cuando queremos adquirir un bien, un servicio, una obra. Pero, ¿qué nos ha conllevado o cuál ha sido el problema de no establecer una estrategia de contratación? La primera es que no hemos cumplido con los principios de economía que lo establece el decreto legislativo relacionado a la SMA, que es reducir costos y mantener calidad. Y nos preguntamos si se ha cumplido con el principio de eficacia, que es lograr los resultados deseados. Sobre todo, cuando hablamos de estos dos primeros, hablamos de la oportunidad de que las entidades lleguen en el momento oportuno con los bienes y servicios esenciales para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Entonces, ese principio de oportunidad que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento es muy importante tener presente. La oportunidad, si hay eficacia, pero si logramos los resultados, pero si estos resultados no se realizan de manera oportuna, entonces no podríamos decir que no son eficaces. Y la eficiencia, cuando identificamos de que no se ha cumplido por una falta de una estrategia de contratación, se entiende que uno es eficiente cuando produces más con los recursos dados, o produces lo mismo con menos recursos. Entonces, estos tres principios están establecidos en la ley de contrataciones y también en la ley, en los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, no se vienen dando. Entonces, es importante impulsar a través de este tipo de webinars la importancia de establecer una estrategia de contratación al inicio del proceso de contratación. Y para un poco ingresar, ¿pero a qué llamamos estrategia de contratación? Hablábamos que tenemos mecanismos de contratación, ¿no? Como la compra facultativa, como la compra centralizada. Es importante cuando recibimos el requerimiento o tenemos a la mano el requerimiento, verificar si este requerimiento, soluciones técnicas, cuenta con una ficha o son debidamente homologadas o la entidad internamente ha hecho un proceso de estandarización. El tipo de sistema de contratación es muy importante porque esto solamente impacta en el sistema de entrega, en el pago, que conlleva establecer de manera clara un sistema de contratación. La estrategia de contratación te apunta a hacer un análisis frente a un bien o servicio o una obra, por qué uno determina que el sistema de contratación es más viable que el otro, por qué va a causar o por qué va a ayudar a nosotros a mitigar riesgos. Eso es importante y eso es lo que se va a pedir con la reforma, que se presente un análisis de la ley. ¿Por qué escoger el sistema de contratación? ¿Por qué no optar por un sistema mixto en el caso de obras? Y eso debe estar expresado por escrito en el expediente de contratación, con esa nueva reforma. ¿Ok? ¿Qué es lo que afecta o impulsa o se convierte en un ancla en las contrataciones? Por eso es importante siempre, sobre todo amigos, que toda acción tiene hitos. Toda acción representa un conjunto de actividades. Pero en una línea de actividades, que pueden presentarse 10 actividades, hay 3 actividades que son hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, para culminar una actuación preparatoria, entiendo como actividad formular el requerimiento, ¿correcto? La segunda actividad es contar con la certificación presupuestal. La tercera actividad puede ser incluir en el plan anual. La cuarta actividad puede ser la indagación del mercado. La quinta actividad puede ser el expediente de contratación. En este tema y así otras actividades que, de acuerdo a la organización de la entidad, se presentan. Pero de esas 5, 6 o 10 actividades que conllevan culminar las actuaciones preparatorias, identificamos quizás 3 importantes. Por ejemplo, puede ser el requerimiento, ¿no? Un hito importante de las actuaciones preparatorias. El otro hito importante puede ser la indagación del mercado. Y el otro hito puede ser la aprobación del requerimiento. Pero en esos 3 hitos que hemos identificado de las 10 actividades que propagamos, hay uno que es cuello de botella, correcto. Y ahí entra la gestión, ahí ingresa la estrategia, ahí ingresa a conocer el contexto, ahí ingresa a conocer el objeto, a conocer los proveedores. Entonces, de las 10 actividades encontramos 3 hitos importantes. Para algunas entidades, un hito importante puede ser contar con un adecuado requerimiento, porque eso se va ajustando durante la etapa de indagación. Para otros puede ser la indagación del mercado, como principales cuellos de botella, ¿correcto? Entonces, una vez que yo identifico el cuello de botella, que es en este caso, por ejemplo, la indagación del mercado, entonces yo tengo que realizar acciones para que ese cuello de botella se desate, ¿correcto? Voy a conocer un poco la problemática, por qué
ese cuello de botella me toma tanto tiempo culminar y cerrar una actuación preparatoria. Y una vez que conozca claramente cuáles son las actividades, cuáles son los hitos, cuáles son los cuellos de botella, cuál es la problemática, apuntando a una solución, entendemos nosotros que vamos a poder reducir los tiempos que lleva una actuación preparatoria. Siguiente lámina, por favor. De todos los mecanismos de contratación que les puedo haber mencionado, vamos un poco a centrarnos en la compra centralizada, que les di un ejemplo, que es el decreto de urgencia 012 de 2023, que autoriza a la Unidad Ejecutora 1 del Ministerio de Salud a realizar de manera centralizada, utilizando la adjudicación simplificada, la adquisición de equipos médicos, debidamente detallados. Hay un anexo donde indica qué es lo que se va a comprar, para qué entidades se va a comprar. Entonces, ¿y por qué es importante impulsar una compra centralizada? Es porque entendemos que muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales, hay una brecha de capacidad técnica de los funcionarios para gestionar la ejecución del contrato de manera eficiente, lo que genera controversias en la etapa de ejecución contractual. Nosotros hemos entendido en la práctica de que, si bien es cierto, las operaciones preparatorias y el procedimiento de selección nos conlleva a mucho esfuerzo, en la práctica nos ha demostrado, dependiendo del objeto de contratación, que la etapa de ejecución contractual se convierte en la etapa más densa para cumplir la finalidad pública, los objetivos institucionales. Y muchas veces, en la etapa de ejecución contractual, cuando vamos más allá, está sujeto a interpretaciones por parte del contratista. Esto nos conlleva a solicitudes no viables por una relación de plazo, una prestación adicional. Nos conlleva a someternos a selección de arbitraje, y esto conlleva muchas veces a que no se cumpla con este principio de continuidad, ¿no? Sobre todo en aquellos bienes, servicios u obras que están relacionados directamente con la ejecución de un proyecto de inversión pública. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, hay entidades que tienen el adecuado expertise y cuentan con funcionarios que tienen la capacidad técnica para llevar contratación de bienes y servicios complejos. Tenemos, por ejemplo, una de ellas es Telecombres, que es un organismo técnico ejecutor que cuenta con profesionales y funcionarios que pueden llevar a cabo compras centralizadas de bienes y servicios, o en las municipalidades de gobiernos regionales consideran ustedes un proyecto de inversión pública que es de alcance e interés para la población. Por ejemplo, con el mecanismo de contratación a través de un análisis de una estrategia de contratación, puede realizarlo una entidad que ustedes creen que tiene el expertise para llevar a cabo, ¿no? A través de esta compra centralizada, ustedes como entidad pueden encargar a una entidad que ustedes puedan identificar, mapear y decir y justificar en su informe debidamente motivado de que esta es la entidad que nos va a poder ayudar con esta compra centralizada, ¿no? Eso es lo que se está impulsando a través de normas muy específicas, pero ya en la reforma sí se va a considerar como incluir esta compra centralizada, ¿no? Otro ejemplo que les manifesté fue la ley de presupuesto establece que Senares realiza la compra centralizada de medicamentos a los hospitales nacionales, a salud, a las Fuerzas Armadas, y este año ha incluido a todo lo que es el programa SOS. Siguiente lámina, por favor. Miren, este es un caso real que se ha presentado en una municipalidad de Lima. Por ejemplo, sabemos que Lima, para los que no conocen, ha crecido mucho y hay mucha población,
Entonces, esto ha conllevado a que la inseguridad ciudadana se incremente. Entonces, una municipalidad de Lima que tiene una gran cantidad de habitantes, ¿no? A través de su alcalde decidió, para efectos de combatir la inseguridad ciudadana, adquirir un helicóptero. ¿Sí? Un helicóptero. Entendemos que esta municipalidad no hizo una estrategia de contratación, porque no solamente es atender la necesidad, entendemos yo, como helicóptero que va a ayudar a reducir la delincuencia o apunta a identificar a los delincuentes, sino que una estrategia de contratación relacionada a la adquisición de helicóptero conlleva, por ejemplo, a conocer el mercado. Oye, ¿cuántos proveedores yo tengo en el mercado? Voy a necesitar unos pilotos, porque yo, en donde yo soy alcalde, no creo contratar o no tengo pilotos de un helicóptero. A lo mejor me va a conllevar a hacer un convenio con la Fuerza Aérea de Perú para que contratar un helicóptero y pueda manejar este helicóptero. ¿Qué tipo de combustible utiliza este helicóptero? ¿Cuántos mantenimientos preventivos, correctivos puede utilizar? ¿No? Existen en el Perú talleres que realicen estos mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Cuál va a ser la vida útil de este helicóptero? A lo mejor es un helicóptero moderno que necesita un piloto que esté debidamente capacitado y autorizado. Entonces, todo ese conjunto de bienes y servicios se plasman en la estrategia de protección. Y una vez que yo conozca todo ese conjunto de bienes y servicios que me va a permitir cumplir con la finalidad pública de la contratación, que me va a permitir cumplir con los objetivos institucionales de la entidad, que me va a permitir cumplir, atacar políticas públicas, en este caso la seguridad ciudadana, me conlleva a establecer una estrategia de contratación. Entonces, nosotros debemos establecer e identificar adecuadamente las necesidades de los usuarios finales. ¿Okay? Eso es un claro ejemplo cuando no se cuenta con una estrategia de protección. Y podemos decir que a la fecha, ¿cuál es el estado de ese helicóptero? ¿No? Ese helicóptero a la fecha entendemos que no está operativo, que no está en campo realizando la función, porque no hubo una correcta estrategia de protección adecuada. ¿Okay? Omitió de que no solamente era necesario tener bien ese helicóptero, sino también otro conjunto de prestaciones como el recibimiento. Siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, en los exámenes de control que realiza Contraloría en los colegios, encontramos pues, y es recurrente de que encontremos una construcción, un colegio, pero y este colegio necesita equipos de cómputo y no los tiene. Encontramos que los baños que puedan establecerse tanto para inicial, secundaria, no se ajustan a las normas técnicas, ¿no? Quizás ese colegio, con una estrategia adecuada, todo sería de mano, que incluya obra bien, instalación, que puesta en funcionamiento, y se realizó de manera separada, es decir, se realizó la obra, por un lado, por otro lado se compró los bienes, y por otro lado se realizaron los servicios. Y cuando una de ellas no se complementa, no encuentras el producto final. No es suficiente tener el colegio, es que no tengo alumnos que lleguen al colegio. No es suficiente si yo no doy las condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué nos encontramos con una realidad? Porque no se establece una estrategia de contratación para la operación y mantenimiento de esta obra. Encontramos colegios, carpetas que no están adecuadas para el uso, ya hemos encontrado otros para el uso. Encontramos colegios donde los baños están deteriorados. Y eso se debe a una estrategia de protección, porque se entiende que la operación de mantenimiento consiste en eso, de que esos colegios deben estar siempre operativos. Y eso es lo que
Contraloría identifica, establece una acción de control, situaciones adversas, y los funcionarios se encuentran en problemas justamente por no proveer este tipo de estrategia de contratación. Siguiente lámina, por favor. El siguiente punto a tratar es las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 hectáreas. ¿Okay? En esta etapa lo que se le va a dar son pautas generales y recomendaciones. Lo que recordemos que no tenemos una norma sobre cómo contratar adquisiciones de bienes y servicios en los 8 y 3. Tenemos principios generales. Tenemos qué acciones de aquellos proveedores están sujetos a su sanción. Pero la norma, a través del artículo 5, ha dicho de que las contrataciones menores o iguales a 8 y 3 se encuentran fuera del ámbito de aplicación. ¿Ok? Donde tú puedes utilizar los principios de las contrataciones, puedes utilizar de forma supletoria lo que indica la ley de contrataciones, pero de verdad te dice eso, pero no te dice cómo contratar, cómo hacer un requerimiento, cuántas cotizaciones que tiene que tener, cuántas fuentes, cómo debe ser tu indagación al mercado, cómo establecer una ejecución contractual. La norma no te dice, te dice expresamente, estás fuera del ámbito de aplicación, ¿correcto? Entonces, siguiente lámina, por favor. Entonces, dicho esto, las contrataciones menores o iguales a 8 OITs es un supuesto excluido. Eso todos lo conocemos. Pero hay algo importante en esto. Como es un supuesto excluido, entonces ingresamos a un tema que es donde las entidades definen las reglas de estas contrataciones como una herramienta para dinamizar su gestión administrativa. Señores, es muy importante esto que ustedes tengan en cuenta. La 3225 permite a las entidades definir las reglas de estas contrataciones. Es decir, la norma te está dando la facultad y la posibilidad para compras menores 8 ITs, entidades, unidades ejecutoras, gobiernos regionales, gobiernos locales, tú estableces las reglas de estas contrataciones. Nosotros, como ente rector, DGA, OCE, te va a encargar de supervisar, ¿correcto? Pero tú encárgate de establecer aquellas reglas. Y si queremos hacer unas compras, dinámicas, ágiles, entonces tenemos que conocer primero estos 4 ruedas que les mencionaba, porque tengo que conocer cómo es la cultura organizacional de mi entidad, porque también es un tema importante para establecer disposiciones internas. A algunas entidades les gusta utilizar formatos, a algunas entidades les gusta utilizar informes en compra de menores 8 UTs. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es más ágil, formatos o informes? O sea, debemos apuntar a ser dinámico, porque debemos entender que las contrataciones está orientado a comercio, a ley de oferta-demanda. No nos peguemos a ser formalistas, a ser normativos, cuando tratamos de 8 ITs. Tenemos que ser dinámicos, obviamente respetando los principios de ninguna contratación del Estado. Y eso es lo que se limita a las entidades. Normalmente hay muchas entidades, sobre todo las entidades del gobierno nacional que tienen directivos. Algunos gobiernos regionales lo tienen también. Las municipalidades, muy pocas, utilizan una directiva interna. Y cuando no tenemos directivas internas o reglamentos internos para contrataciones de bienes y servicios, menores a 8 ITs, y se ilumina o se comienza a activar los mecanismos de discrecionalidad, que la ley de contratación del Estado le ha otorgado esa facultad a todos aquellos operadores a utilizar la discrecionalidad. Está en la 5ª disposición complementaria penal de la ley. Pero te hace una apreciación, y la apreciación es que tienes que respetar los mecanismos o los criterios establecidos por la ley del Sistema Nacional de Control. ¿Ok? O sea, es decir,
te doy la discrecionalidad, ¿sí? Pero no te puedes, tu discrecionalidad no se puede pasar de los criterios establecidos por el órgano de control, ¿no? Entonces, ¿y qué debemos hacer para tener discrecionalidad en nuestras decisiones administrativas? Siempre debemos motivar y sustentar nuestras decisiones en base a una estrategia, ¿correcto? Y esta motivación, que es el sustento del informe, debe ser por qué yo opto, por qué esta opción es la más conveniente. Con esta opción voy a tener estos logros, voy a lograr los objetivos. Entonces, cuando el auditor te revise si tu límite de discrecionalidad estuvo en marco de tu materia o competencia, va a analizar los hechos, ¿sí? Va a analizar los riesgos y en base a ello va a llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros delimitar la discrecionalidad cuando las entidades optan por no establecer directivas centrales? Entonces, encontramos con funcionarios debidamente capacitados, donde sus decisiones estén debidamente motivadas, donde sus decisiones recojan opiniones vertidas por entes rectores. Entendemos que las contrataciones de las 8 UITs articulan con otros sistemas administrativos. Articulamos con el sistema de presupuesto, articulamos con contabilidad, que tiene que ver con la movilidad, articulamos con tesorería, articulamos también con inversión pública, porque podemos adquirir bienes en marcos de un lugar. Entonces, entendemos que también nuestra discrecionalidad también nos permite identificar claramente que también las contrataciones menores a 8 IT se articulan con otros sistemas administrativos. Articulamos también con el derecho administrativo en aras de realizar una fiscalización posterior a los procesos menores a 8 UITs. Aplicamos también derecho civil relacionados a la entrega de los bienes, ¿no? Sobre todo en el plazo. Entonces, cuando hablamos de contrataciones menores a 8 UITs, entendemos que aplicamos soluciones preparatorias, hay un pequeño procedimiento de selección, si queremos llevarlo, pero no utilizamos el término procedimiento de selección, sino que como parte de la indagación de mercado, establecemos a un proveedor previa identificación de proveedores potenciales que nos ayudan a esa innovación del mercado. Hay una etapa contractual, porque es posible y se ve todos los días de que un proveedor menor de UIT solicita una ampliación de plazo. O puede ser que el proveedor te diga, bueno, tengo un caso fortuito mayor y me conlleva a no seguir cumpliendo el contrato, y este proveedor tiene 3 entregables, cumplió 2. ¿Cómo queda? ¿No? ¿Cómo aplico? O puede ser que el proveedor te diga, yo me desisto, ¿no? O puede ser que el usuario te diga, desaparece la necesidad, cuando ya tiene una orden de servicio contratada, o es suficiente con el primer entregable, ya cumplió la finalidad pública. O sea, hay una serie de situaciones que se presentan en contrataciones menores de 8 UITs. Entonces, eso es importante que ustedes establezcan qué es lo que conlleva la contratación de bienes y servicios menores o iguales a 8 UITs. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en base a lo que yo les digo, es importante siempre considerar estos puntos. Es indispensable de que toda directiva siempre recoja los principios. ¿Okay? Y aquellos que lo tienen, es importante que actualicen y modifiquen, porque se ha hecho una revisión de aquellas directivas menores a 8 UITs que no están considerando, por ejemplo, la fase de programación, que es el cuadro multianual de necesidades. Es importante, la directiva establece claro de que no se puede contratar bienes y servicios si esto no se encuentra en el cuadro multianual de necesidades. ¿Correcto? Es importante hacer esa inclusión en aquellas entidades que vienen manejándose con una directiva de hace 2 años, hace 3 años atrás. Es una recomendación importante. Es una recomendación también
no solamente utilizar los principios de la ley general, es importante que también consideren ustedes aquellos principios que establecen el Sistema Nacional de Asesimiento. Pero hablaba del principio de oportunidad, que debe ser no solamente aplicado para el órgano encargado de las contrataciones, porque tiene sus plazos, sino también el área usuaria debe comenzar a entender por qué es importante que un término de referencia o un requerimiento no solamente sea elaborado de manera correcta, sino también llegue de manera oportuna al órgano encargado de las contrataciones, que le permita al órgano encargado, quizás en una 8 IT, establecer rápidamente una estrategia de contratación. Es importante también, y siempre es, y ahí tenemos que decir que el sector privado es un aliado para las actuaciones preparatorias. ¿Okay? Y es por eso que la reforma está apuntando a ese tema, a encontrar mecanismos para encontrar muy buenos proveedores que nos ayuden, sobre todo en esa etapa de actuaciones preparatorias. Es necesario siempre, y reiteramos en listas detallado, que una directiva de 8 ITs debe apuntar a ser ágil y dinámica. No podemos apuntar a una directiva que tenga principios, ¿no? La formalidad, que son informes. Si utilizamos formatos, se ha encontrado que hay entidades que hacen un informe de 3, 4 hojas para determinar quién es el proveedor, y hay entidades que utilizan simple un cuadro comparativo, de acuerdo a sus disposiciones internas, que dicen, cuando son 3 UITs, 2 proveedores, cuando son 5 UITs, 4 proveedores, y no te dicen fuentes, te dicen que sean cotizaciones, ¿no? Y ahí, para el operador logístico, te ponen un aprieto. Porque si tienes una directiva que te dice, tengo que conseguir 4 cotizaciones, y algunos te dicen, las cotizaciones tienen que ser válidas, entonces te complica más. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿esa directiva ayuda? ¿Es ágil? ¿Es dinámico? ¿Me va a permitir comprar con actividad? ¿Voy a ser oportuno con mi compra? Entonces, ese es el análisis, y se les invita a todas las entidades a revisar permanentemente qué tan ágil y dinámica es su directiva, ¿correcto? Respetando los principios de derecho. Y, como les mencionaba, las directivas, las entidades pueden establecer directivas o lineamientos de acuerdo a su estructura orgánica y bajo el enfoque que siempre tienen que considerar, porque la finalidad pública de la ley es también un enfoque basado en resultados, maximizando los recursos públicos para lograr un impacto positivo en las mejores condiciones de vida. Un tema importante en temas de 8ITs es el tema de fraccionamientos. Y ya mucho entendemos que, y la pregunta que podemos hacer en el caso del gobierno nacional es decir, del PIN, si tu PIN es 100 millones para comprar bienes y servicios, y tú haces el cálculo, quizás te puedes encontrar que el 20% de tu PIN está orientado a compras menores a 8 ITs. Y un 20% haríamos la pregunta, ¿qué pasó? Si tenemos un cuadro multinacional de necesidades, si tenemos un plan anual de contrataciones, ¿por qué, cuantitativamente hablando, el 20% de un PIN orientado a contrataciones menores a 8 UTs? A nuestro entender es mucho, es muy alto ese porcentaje. Se les invita a ustedes a hacer ese análisis. ¿Cuánto representa las 8 UTs? ¿Y cuánto de horas hombre le está conllevando a contratar a la entidad para hacer 8 UTs? Porque si yo realizo un procedimiento de selección, donde utilizo un operador logístico, puedo llevar a cabo 15 operaciones de 8 UTs. Porque cuando realizo 15, hay 15 personas, o 5 personas que cada uno realiza 3. En cambio, cuando yo llevo un procedimiento de selección, solo es una persona. Entonces, la pregunta es, no solamente está orientado a cuánto representa
las 8 UITs del marco del PIN, sino cuánto recurso humano hoy yo las hombres estoy orientando a las 8 UITs. ¿Correcto? Esa es la alerta del tema de razonamiento. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta? El OCE, como organismo supervisor, siempre manda sus alertas y comunicados diciendo tales entidades no están publicando el registro de órdenes de bienes y servicios. Y solo tenemos 5 días para ello, pero se exhorta a cumplir ese tema, todas las entidades. Hay un tema muy importante también que le mencionaba, que era con respecto al artículo 11 de la ley de los impedidos. Hay una diversidad de casuísticas sobre eso. Ya el OCE viene sacando comunicados con respecto a casos muy específicos, les invita a revisar. Por ejemplo, en caso de gobiernos regionales y locales, quienes de sus parientes están impedidos para contratar. Y lo mismo sucede para el gobierno nacional, ¿no? Ministros, viceministros y secretarios generales. Entonces es una lámina PPT muy didáctica y muy entendible. También tenemos que tomar en consideración las sanciones a los proveedores que elaboran, que contratan como el Estado en los 8 UTs. Por ejemplo, se sancionan a aquellos proveedores que están, a pesar de que están impedidos para contratar con el Estado, lo hacen. Porque recordemos que hay una declaración jurada, que tenemos una ficha única del proveedor que de manera inteligente, y les hago recordar que ya el PCM está activando mucho los mecanismos de la debida diligencia para la protección del Estado. Entonces tenemos ciertos aplicativos que nos permiten a nosotros reducir riesgos operativos sobre todo, para contratar a personas que están impedidas para contratar con el Estado. Hay muchos proveedores que presentan información inexacta. También presentan documentos falsos o adulterados, ¿no? Y muchos de ellos contratan sin RNP, ¿no? Recordemos que es obligatorio contratar proveedores que se cuentan con RNP mayores a un UIT. Menores a un UIT, la norma te permite contratar proveedores que no cuenten con registro nacional de proveedores. Siguiente lámina, por favor. Casos prácticos relacionados a esto. Son casos reales, por ejemplo, casos que se saca del organismo de control. Uno está relacionado a que una entidad del sector salud programó sus requerimientos para la adquisición de bolsas para residuos sólidos desde fines de diciembre de 2020 a inicios del año 2021. Y fueron adquiridos en el primer semestre del 2021 en forma directa y a 2 proveedores del rubro en 8 contrataciones, por un valor total de 171.390,88, evitando que el órgano encargado de las contrataciones realice la consolidación, valorización y adquisición por paquete. Ahí ustedes pueden ver que es evidentemente un procedimiento. ¿Y de dónde parte? ¿De dónde parte? Porque la usuaria es el que programó. ¿Correcto? Y la norma es clara. La norma dice que toda aquella área relacionada a la planificación de la contratación es responsable de evitar el fraccionamiento. Entonces, es decir, no solamente es el órgano encargado que tiene la obligación de verificar si estamos en un fraccionamiento, también es el usuario, porque el usuario es el que programa en qué momentos, el momento oportuno debe solicitar. Ahora, tenemos otro insumo importante, que es el cuadro multianual de necesidades. Entonces, poco a poco, tenemos mayores insumos, no solamente para que el órgano encargado de la contratación diga, si esto está en el cuadro multianual de necesidades, si este es un bien o servicio que es esencial, y si normalmente encontramos que esto se debe realizar en un determinado mes para que no se presente un desabastecimiento inminente. Entonces, y como tú te encargas de programar, entonces, ¿por qué no me remites como usuario en el momento oportuno? Yo, como órgano encargado de la contratación, establecer una estrategia de contratación, llevar a cabo el procedimiento de selección, porque podemos entender de que
puede haber un recurso de apelación, correcto, y esto me puede tomar más días, o es probable que quede cierto proceso de selección. Entonces, y la etapa contractual vigente se ve en riesgos y obligaría, pues, quizás a realizar una contratación complementaria, pero el proveedor, como es de manera facultativa, no desea realizarlo. Entonces, te conlleva hacer órdenes de servicio menores a 8 UITs para mantener la vigencia. Entonces, todo ello conlleva a que debemos, en este caso particular, Estado que es orientada a fraccionamiento, a una adecuada programación multianual. Cuando hablamos multianual, hablamos no solo de un año, sino de 3 años, 3 ejercicios fiscales. Una verificación de los requerimientos por parte del OEC para reducir el riesgo de fraccionamiento. Ya la norma ha establecido en qué casos sí se aplica el fraccionamiento. Inclusive en el acuerdo marco te indica un monto donde se realiza a través de gran compra. Y las áreas usuarias, por ejemplo, adquieren, yo quiero 3 computadoras, después al mes viene otra usuaria y te dice yo quiero 5 computadoras. Y es el área técnica que entendemos que es el que debe consolidar la necesidad de la entidad, porque se entiende que se quiere uniformizar las mismas computadoras. Entonces, y si eso no yo logro consolidar, entonces estoy evitando una gran compra. Por lo tanto, estoy fraccionando. ¿Correcto? Es muy importante ello, la adecuada programación. En el gobierno nacional entendemos que hay una oficina, hay una unidad o un equipo de programación que tiene como insumo el cuadro multianual de necesidades, tiene como insumo el plan anual, ¿ok? Tiene como insumo el plan operativo institucional. Entonces, si tenemos todos esos instrumentos y herramientas de gestión, no deberíamos incurrir en fraccionamiento. Y eso también es una alerta para los operadores logísticos. Debemos tratar de revisar esos instrumentos de gestión. No es suficiente recibir requerimiento y actuar, ¿no? Procedo, pero debo tomarme un tiempo para revisar esos instrumentos de gestión que me ayuden a mí a poder clarificar o entender si estamos en un riesgo de fraccionamiento. Siguiente lámina, por favor. Tenemos un tema también de una entidad que ha realizado acciones de fiscalización posterior a los documentos presentados por los proveedores o consultores contratados por montos menores iguales a 8 UTs durante el año 2022, generando incertidumbre respecto a la validez de la documentación que viene siendo presentada para sustentar su contratación. Esto es un tema que está relacionado al principio de la fiscalización posterior establecido en la ley 2744. Y como les explicaba, esto forma parte de la gestión de riesgos, la etapa contractual para contrataciones menores iguales a 8 UTs. Entonces, entendemos que se debe verificar la veracidad del documento, ¿no? Cuando una propuesta. Y en sus directivas internas, ustedes pueden considerar una disposición general o específica relacionadas a este punto, para poder tener la total veracidad de que se ha contratado un proveedor en marco al perfil desarrollado en estos medicamentos. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Entonces, habiendo cerrado la primera parte, que es la tarifa de contratación y recomendaciones generales para 8 UITs, ingresamos a un tema muy importante que se ha incluido en este webinar, que es para la aplicación y que es de uso facultativo. Uso facultativo. ¿Sí? La ley 31728, promulgada por el Congreso, ha considerado dos propuestas realizadas por la BGA y diseño de proyecto. Dos propuestas de proyecto. Una de ellas es la adquisición de combustibles en marco de esta ley. Y entendemos que para aquellas municipalidades que realizan
obras por administración directa es un insumo importante. Para gobiernos regionales también, y para el sector nacional también, sobre todo para para la flota vehicular. Entonces, un poco analizando la problemática de los operadores logísticos, encontramos esta propuesta normativa que entendemos que va a ser de mucho uso por lo ágil y lo dinámico que se ha establecido en esta ley. La siguiente lámina, por favor. El artículo 22 de esta ley dice que es un procedimiento especial para la administración de combustible para contrataciones que no superen y tengan un valor estimado de 100.000 soles. ¿Correcto? Y esta norma te permite de manera temporal a utilizar este procedimiento especial. ¿Y por qué es temporal? Porque se va a aplicar para este periodo 2023. Se pueden adquirir combustibles siempre y cuando estos cuenten con una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes que la publica Perú Compras, considerando la identificación de precios obtenidos a través de aplicativos de fuente oficial del Estado. Por ejemplo, un aplicativo de fuente oficial del Estado es el Facilito. Indecopi también tiene es una fuente oficial del Estado porque publica grifos, publica precios. Y este uso de fuentes oficiales del Estado nos puede servir como base para la evaluación rápida por parte de los usuarios. O sea, es decir, cuando yo hago una revisión rápida de estas fuentes oficiales del Estado, puedo adquirir combustible. Y les voy a explicar cómo se puede adquirir combustible de manera rápida. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. El primer paso es el requerimiento. ¿Correcto? Esta debe contar con una ficha técnica vigente del listado de bienes y servicios comunes. Se tiene que establecer las condiciones de suministro de acuerdo con la programación de sus necesidades. ¿Ok? Entendemos que en su mayoría todas las entidades utilizan la modalidad de suministro de acuerdo a su programación. Y de acuerdo a ello utilizan el sistema de contratación, que usualmente es precios unitarios. Pero también es importante conocer aquellos documentos de información complementaria aprobadas por Perú Compras, relacionadas a esta ficha técnica, que es muy importante tener en cuenta cuando se recurra a las fuentes oficiales del Estado, ¿no? Para hacer una búsqueda rápida de proveedores. Estos tres condiciones es muy importante establecer como paso 1 para la adquisición de combustible. Siguiente lámina, por favor. El paso 2 es identifico proveedores en estas fuentes oficiales del Estado que le comento. Entonces, cuando yo identifico potenciales proveedores cuyos precios de los bienes se encuentran publicados en los aplicativos de fuente del Estado, voy a buscar criterios de precio y ubicación geográfica. ¿Correcto? Esos van a ser los criterios. Precio y ubicación geográfica, para que, en base a estos dos criterios, realice un cuadro comparativo que contenga el orden de prelación identificado. Te dice por lo menos 3 proveedores. Estos deben contar con RNP y no encontrarse inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado. Identifica a estos mínimos 3 proveedores en base a estas fuentes oficiales del Estado, ¿okay? Bajo los criterios de precio y ubicación geográfica, y elabora un cuadro comparativo que contenga un orden de prelación. ¿Correcto? Utilizando esos dos criterios. Bajo estas condiciones, que estén con RNP y que no estén inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado. Esa información la puedes encontrar en la ficha única de proveedor. ¿Correcto? Es rápido la revisión. Siguiente lámina, por favor.
El paso 3 es el paso más importante, y ahí me voy a detener un poco para que tengan en cuenta lo siguiente, que es la aceptación de condiciones por parte del proveedor. Ojo, en este método, en este procedimiento especial, no hay un formato de invitación a cotizar. No hay un formato de invitación, que normalmente se utiliza en la comparación de precios. La comparación de precios que utiliza es un formato para cotizar o otro medio. En este caso, la norma te está diciendo, tu operador logístico ingresa a las fuentes oficiales del Estado. Identifica a esos proveedores. Utiliza criterios de precio y ubicación, realiza un cuadro comparativo y establece un orden de relación, utilizando esa fuente del Estado. Correcto. Ahora, cuando tú estableces ese orden de relación y vas a identificar quién ocupó el primer lugar, vas a posicionar sus datos, incluyendo la autorización para notificaciones a través de correo electrónico en el proceso de contratación. Ese proveedor que ocupó ese el primer orden de relación tiene que tener un compromiso, ¿correcto? De mantener vigentes las condiciones del requerimiento y el precio en caso de resultar desfavorecido con la buena pro. Perfeccionar el contrato en caso de que resulte favorecido con la buena pro. No se encuentra impedido para contratar con el Estado conocer las sanciones establecidas en la ley de conducción del Estado de Reglamento, así como el procedimiento administrativo general, porque puede presentar un documento que vulnere a unas disposiciones complementarias que les comenté en la etapa de formulación de requerimientos. Y no haber incurrido en actos de corrupción y sin compromiso de no incurrir en estos actos y respetando siempre el principio de integridad que está contemplado en la ley 30 de la Constitución. Ahora, en caso de que el primer proveedor en orden de relación no acepte las condiciones, te dice la ley que agotes al siguiente en orden de relación y así sucesivamente. ¿Correcto? No te está diciendo él. Si el primero no acepta, hazme el segundo. Si el segundo acepta, con él realiza los actos que conllevan el patrimonio del contrato. Entonces, hasta ahí vamos viendo que es una ley que te está estableciendo acciones rápidas para adquirir combustible. Y te está diciendo, ojo, utiliza la forma de comparación de precios. ¿Correcto? Y sabemos que cuando es comparación de precios no necesitamos que esto esté incluido en el plan anual. A diferencia de un proceso normal, que es una subasta inversa, que sí tiene que estar incluido en el plan anual. Tiene que tener dos ofertas válidas. Entonces, la comparación de precios está diciendo eso. Pero si ustedes se ponen a ver y analizar, hay ciertos matices que, si bien es cierto, realiza por comparación de precios, pero el procedimiento interno es más ágil y dinámico. Correcto. Siguiente lámina, por favor. El informe. Las entidades elaboran un informe que contenga el cumplimiento de las condiciones para la aplicación del presente artículo, así como los detalles de la dicha indagación y comparación, a fin de solicitar la certificación de crédito presupuestario o provisión presupuestal correspondiente. Recoge todo lo anterior del paso 3 en base a la aceptación del proveedor que, de acuerdo a la orden de prelación, aceptó las condiciones para publicar. Una vez que tienes este informe, tienes la obligación de que tanto el informe como el acta de otorgamiento de la buena pro te cuelguen en el SEAS. Y el perfeccionamiento del contrato se formaliza con la suscripción del documento que lo contiene o con la recepción de la orden de compra correspondiente. Entendemos que toda aquella contratación de bienes y servicios, en caso de combustible menor a 100.000, no necesita carta de cumplimiento, ¿no? Por tratarse también de ser un suministro. Siguiente lámina, por favor. Entonces, con esto, por mi parte, le doy gracias por haber continuado con el esfuerzo de estar atentos, de estar siempre prestos para entender estos casos, y sobre todo siempre lo que manifiesto es de que
un operador logístico o un funcionario que siempre tenga el interés de cerrar la brecha de capacidades y que esté constantemente fortaleciendo las mismas, nos va a ayudar a nosotros como Estado a que nuestras decisiones y nuestras acciones estén orientadas a buscar un impacto positivo a las condiciones de vida de los ciudadanos. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, César, por tu participación en este evento. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Ahora bien, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, te la comento. Si en el estudio de mercado no existe la oferta para efectuar un proceso de selección, ¿puedo ejecutar contratos menores o iguales a 8 UIT? Correcto. Entiendo yo que la pregunta está orientada a que yo teniendo un requerimiento y este requerimiento tengo un valor estimado que supera las 8 ITs, voy al mercado, el operador logístico dice, no encuentro un proveedor que quiera contratar este bien, que quiera realizar una cotización con un bien de servicio que cuesta 100.000 nuevos soles. Ahí la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Es esto posible que esto suceda? No, porque entendemos de que cuando una usuaria ha identificado de manera correcta, en base a lo que señala el artículo 29 del reglamento, que es la usuaria la responsable de establecer un adecuado requerimiento donde sea objetivo, congruente, donde no establezca marcas, pues es muy poco probable que eso suceda. Porque cuando salga a realizar una navegación de mercado, ningún proveedor le cotice, ¿no? O un proveedor le recomiende, ¿sabe qué? Estas soluciones técnicas, se voy a hacer una referencia, hay marcas, está orientado a una marca, por lo tanto, yo no trabajo con esa marca, y por lo tanto no voy a poder cotizar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando cuando eso ocurre? Ahí está pasando que el término de referencia a soluciones técnicas tiene debilidades propias, porque el mercado no está respondiendo. Entonces, ahí lo que se les invita es a que la usuaria reformule. Y si el operador logístico logra, dentro de su indagación de mercado, que el proveedor le detalle qué debilidades tiene, haciendo referencia a soluciones técnicas, ayudaría mucho a que a interactuar al usuario, proveedor, órgano encargado, cuando se presenta ese grado de interactuar, estrés, al usuario, órgano encargado y proveedor, se fortalece y se enriquece mucho en términos de referencia por las visiones técnicas. Entonces, una vez que eso conlleva, si el bien o servicio corresponde a hacer un procedimiento de selección, tiene que hacer un procedimiento de selección, ¿correcto? No podríamos llevarlo a 8 IT porque estaremos forzando y asumiendo el riesgo que es personal. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los documentos que sustentan una contratación directa o una contratación menor a 8 UITs? Sí, bueno, entendemos que la contratación directa forma parte de un procedimiento de selección que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la norma de contratación del Estado. Y una contratación menor o igual a 8 UIT, es un supuesto excluido. Por lo tanto, estamos hablando de dos temas totalmente diferentes, ¿correcto? Es importante tenerlo claro. Cuando nos encontramos en la primera, que es una contratación directa, estamos dentro del ámbito general de contratación del Estado, sabemos que tiene que tener un requerimiento, una certificación presupuestal, estar esto incluido en el plan anual, un aprobado expediente de contratación,
todo aquello que sustenta el procedimiento de contratación. En la contratación directa tenemos, artículo 27, varios supuestos, ¿correcto? Todos los supuestos, desabastecimiento inminente, proveedor único, tenemos situaciones de emergencia, entonces tenemos una serie de supuestos, ¿ok? Entonces, tenemos que contar con un informe técnico legal, y cuando son situaciones de emergencia, la norma ha establecido que esto puede ser regularizable en 20 días, ¿correcto? Eso es cuando hablamos de una contratación directa que se encuentra dentro del ámbito de aplicación. Pero las contrataciones directas menores a 8 UITs no están dentro del ámbito de aplicación en su supuesto excluido, por lo tanto, eso tampoco es óbice de que se obvie ciertos documentos relevantes e importantes para darle un sustento a autoexpediente de contratación. Por lo tanto, debe contar con un requerimiento, una certificación presupuestal, una indagación de mercado. Este cuadro comparativo debe estar debidamente sustentado, motivado, qué método escogí, menor precio, el promedio de las dos más bajas, ¿no? Apunté por calidad, apunté por plazo de entrega. Entonces tiene que estar motivado en ese cuadro comparativo o en el informe o en el formato que ustedes consideren pertinente, ¿no? Y debe contar con un perfeccionamiento del contrato a través de un orden de compra o orden de servicio. Y el expedientillo debe contar, si es digital o es físico, con las actuaciones posteriores hasta que culmine la vigencia de la orden de compra. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de contratación? Ok, tenemos el método a través de un procedimiento de selección que está en una licitación pública, un concurso público, una adjudicación certificada, una subasta inversa, una selección de consultores individuales. Y también tenemos otro método especial de contratación, que es el acuerdo marco. Esos son los métodos que tenemos bajo la ley 30/25. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para reconocer el incremento del combustible después de adquirido y suscrito el contrato? Sí, ahí el numeral 38.1 del artículo 38 ha establecido cuando se trata de bienes y servicios por suministro, ¿no? Ahí te indica claramente de que estos están sujetos a lo que debes aplicar, lo que indican los factores del INEI, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Las compras menores a 8 UITs de equipos de cómputo, ¿se tienen que realizar por el portal de Perú Compras? Sí, el artículo 114 te establece la obligatoriedad de llevar a cabo adquisiciones por acuerdo marco en todos aquellos bienes que se encuentran dentro del catálogo electrónico del acuerdo marco. Entonces, existe esa obligatoriedad. Es por eso que la norma establece que cuando el área usuario quiera realizar la compra de un bien, tiene que coordinar con el órgano encargado de las comprobaciones para ver si esta compra de esta computadora o laptop se encuentra dentro del catálogo. Porque recordemos que en el acuerdo marco el plazo de contratación es muy rápido, ¿no? Estamos en un máximo de 6 a 7 días, de acuerdo a la regulación interna, a diferencia de tener la pretensión de adquirir una computadora donde las opciones técnicas no están dentro del acuerdo marco y eso te podría conllevar quizás por el costo del bien a una simplificada, ¿no? Donde entendemos que es 30 días que lo que va a enviar, sumado al plazo de entrega que lleva el bien está dentro de la ONC y por lo tanto está instalado dentro de la oficina del usuario. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si en varias adquisiciones de combustible se pasan las 8 UIT? ¿Existe alguna sanción o responsabilidad en el área de abastecimiento? Bueno, ahí entendemos lo que señala la norma, ¿no? Entendemos que un suministro de combustible es necesario para las actividades operativas propias de la entidad, que conlleva desplazamientos, ¿no? Y también es propia de cuando yo realizo obras por administración directa. O sea, hablamos de que es un bien esencial para la entidad, porque está directamente relacionada
a las actividades operativas. Entonces, que yo me realice, que el usuario no haga una correcta programación y planificación de cuánto voy a necesitar en un año, entonces estamos conllevando de que un presunto fraccionamiento, porque si yo realizo, voy a hacer un pedido para 3 meses, combustible, en este caso regular, y se me agotó, ¿no? Porque no he identificado de manera correcta, no he programado, planificado cuántos galones voy a requerir, y se me agotó, y a los otros 3 meses vuelvo a solicitar un pedido, y esta supera los 8 ITs, definitivamente estoy vulnerando el artículo de que es el fraccionamiento, y la responsabilidad es tanto para el área encargada de la planificación y programación y para el órgano encargado de la comisión. Siguiente pregunta. ¿La Dirección General de Abastecimiento ha elaborado alguna directiva para contrataciones menores a 8 ITs? Sí, bueno, la Dirección General de Abastecimiento viene trabajando una guía de contrataciones menores o iguales a 8 ITs. Esta guía viene siendo revisada y entendemos nosotros que es una guía que está dentro de los objetivos de la Dirección General de Abastecimiento a aprobarlo. Entendemos que es una herramienta de gestión que ayuda mucho a los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Donde no todos utilizan una directiva interna para contratar de manera ágil y dinámica a los menores. Eso es lo que les podría comentar con respecto a. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de contratación son los más importantes que las entidades puedan adoptar para seleccionar a un proveedor? Como les comenté en el inicio de la exposición, una estrategia de contratación tiene 4 ruedas y una de las ruedas es el proveedor, ¿sí? Como parte de la estrategia de contratación. Pero el proveedor, la estrategia de contratación no solamente debe estar orientada a qué proveedor elegir, porque la estrategia de contratación me va a decir, por ejemplo, si yo definí que en un contexto de situación de emergencia tengo que elegir al proveedor que está cerca a la situación del riesgo del hecho ocurrido y que cuenta con stock. Entonces, el contexto también me permite a mí ver en qué situaciones y qué estrategia de contratación voy a realizar, sabiendo que tengo que comprar botas, sabiendo que tengo que comprar calaminas, sabiendo que tengo que comprar vino de agua, motobombas. ¿Qué hago? ¿Las adquiero o las alquilo? ¿Qué hago? En el mercado no hay motobombas. Ya hay, todo el mundo ha comprado motobombas. ¿Qué hago? Las compro ensambladas, compro la manguera por un lado, el motor por otro lado. Entonces, ya hay proveedor que tenga motobombas ensambladas. Pregunta. Hay proveedores que me van a traer, a pesar de que lo compro por manera directa a cada 2 días, o de repente me es más conveniente alquilar la motobomba, o de repente sacrifico calidad y por precio. No hay las motobombas con la marca que le da una mayor ciclo de vida y opto por una china y me doy cuenta que esa china, por ser una motobomba, me duró 3, 4 ocasiones, ¿no? Eventos. Entonces, todo ello conlleva ello. La estrategia de contratación apunta a conocer el objeto de contratación, si es un bien complejo, si es un bien estándar. Para determinar los objetos de contratación hay pluralidad de proveedores o no hay pluralidad de proveedores, el contexto en que me encuentro, es una situación normal, en una situación de emergencia, y qué normas tengo. Toda esa variedad de normas y posibilidades que tengo para decir, ok, sobre esta va a ser mi estrategia, hago un informe, motivo este informe, o sea, sustento por qué, detallo los riesgos de asumir la estrategia de contratación, estos son los logros y resultados que quiero con esa estrategia de contratación y con copia al auditor para que sepa, en marco de control concurrente, qué estoy haciendo. Entonces, estoy optando por una estrategia de contratación adecuada. Bien, siguiente pregunta.
Sobre la fórmula de reajustes de precios en la adquisición de combustibles, ¿se calcula sobre el índice de precio al consumidor? Sí, esa es una respuesta que ya hice un poco relacionada un poco al artículo que mencionaba, ¿no? Sí, sí se ajusta al índice como lo señala el reglamento, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Para las adquisiciones menores a 8 UITs, ¿qué marco normativo en específico debemos tener en cuenta? Sí, volverles a precisar. No tenemos la ley general, la 3225, que dice que las compras menores a 8 UITs se encuentran fuera del ámbito de aplicación. Te dice, ojo, está siendo supervisada por el OCE. Entendemos que también las entidades, como parte de la gestión, también realizan una adecuada supervisión de esas operaciones. Te dice, ojo, los proveedores tienen que están registrados en el RNP cuando superen las 2 UITs para arriba, pero también te estoy diciendo de que pueden ser sancionados cuando contratan, cuando están suspendidos, cuando presentan información inexacta, cuando no están debidamente registrados en el RNP. Eso es lo único que te dice la ley. No te dice cómo comprar, no te dice cómo van a ser tus operaciones preparatorias, no te dice cómo va a realizar tu etapa contractual. Está diciendo, tu entidad ve la forma de cómo, de forma dinámica y ágil, establece directivas o lineamientos internos que no crean conveniente para realizar una compra de operación. No hay un marco normativo específico. Las recomendaciones que les ha hecho en esta exposición es que esta directiva recoja los principios, no solamente los principios de la norma general, sino también recoja los principios incorporados en los sistemas nacionales de asesinatos. Resalte el tema que siempre van a estar supervisados, que tiene que ver el principio de transparencia, que es el registro de las órdenes de compra y bienes y servicios dentro del plazo. Entonces, como ven, en toda actuación y decisión administrativa siempre se debe respetar los principios de la regulación del Estado. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de contratación se puede utilizar cuando el mercado no corresponde a las necesidades? Esa es una muy buena pregunta. Partimos de que yo necesito establecer una estrategia de contratación y veo que el mercado no responde. Por ejemplo, en mi experiencia laboral, yo quise hacer un procedimiento de selección bajo una ley general de licitación pública, llevar agua y saneamiento a zonas rurales. Entonces, utilicé el procedimiento general, pero me di cuenta de que tuve una primera convocatoria desierta, otra segunda convocatoria desierta. Entonces, la pregunta fue, mi estrategia de contratación no fue bien analizada. Mi indagación de mercado no fue tan sostenible, ¿no? Los proveedores que yo coticé y me respondieron no me hicieron esa alerta, solamente me cotizaron, se fueron por el tema valor estimado o valor referencial, pero nadie en la indagación de mercado no me dijeron, por si acaso, ahí es una zona compleja, donde no existe transporte, donde no existe materiales, donde llevar esa obra no va a ser viable por este medio. Entonces, ahí el mercado no me está respondiendo porque he optado por por la ley general. Pero viendo otros mecanismos, puedo recurrir a lo que es un núcleo ejecutor como una alternativa para poder cumplir con la finalidad de la entidad y reducir o mejorar con un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer uso de la palabra términos de referencia para contrataciones de personal por locación de servicios por montos menores a 8 UITs? Miren, siempre es bueno, y se les reitera, de que el reglamento tiene un anexo 1 de definiciones. Y siempre es
Cuando ustedes tengan cualquier duda o conceptos importantes, qué es un bien, qué es un servicio, qué es una base administrativa, qué es lote, qué es tramo, qué es un término de referencia, ustedes lo van a encontrar en esa definición, en ese anexo 1 del reglamento. Por lo tanto, ustedes van a encontrar ahí si es que la palabra término de referencia resulta o resultaría aplicable para contratar locadores de servicio. Siguiente pregunta. ¿Las contrataciones de un ítem menor a 8 ITs son acumulativas en todo el año? Bueno, no tengo el caso específico, es una pregunta muy general. Entendemos de que partimos de nuevo de la programación. Hay bienes y servicios que son esenciales para la entidad y que no puedes programarlo para 6 meses. Mínimo programarlo para un año. Si yo quiero servicio de vigilancia o limpieza, yo no podría hacerlo de manera cortada por alicuotas. Tengo que hacer una programación para un año, porque es esencial. No puedo realizar seguros, contratar seguros de infraestructura, de equipos, ¿no? Cuando sé que puede ocurrir un siniestro en cualquier momento. Entonces, o contar pues, con equipos móviles, si es que hay mucho campo, trabajo de campo. Son servicios esenciales que necesita la entidad. ¿Para qué? Para brindar un servicio a la ciudadanía. Tanto, con una correcta programación no debería haber ítems acumulativos. Siguiente pregunta. Si en la entidad se realizan compras de bienes que están referidos a una misma actividad, por ejemplo, en un requerimiento se consigna la compra de mesas, en otro sillas y en otra estantes, y por cada una de estas se generan diferentes órdenes de compra en la misma fecha, pero al mismo proveedor, y en la sumatoria de todos estos montos, este no supera las 8 ITs. ¿Se configura fraccionamiento? Es una buena pregunta. Hay un artículo de reglamento que te dice en qué momento tú compras por lote, en qué momento tú identificas que es necesario por ítems. Y eso va a depender de la viabilidad administrativa, técnica, financiera. ¿Ok? Ahí estamos. Ojo, el área usuaria es la que te dice, a través de un requerimiento te dice, bueno, yo te voy a hacer requerimiento por ítems. Un escritorio, un televisor, un retroproyector, una laptop, que esté fuera de la red. Se formula de esa manera el requerimiento. ¿Ok? O te puede formar un requerimiento empaquetado, es decir, cómprame el escritorio, el televisor, el retroproyector, y no te lo ha detallado por ello. Tienes dos tipos de requerimientos. Los mismos, en ambos requerimientos son válidos y te van a cumplir una finalidad, que es, por ejemplo, implementar un centro de emergencia mujer, ¿no? Que utiliza ese tipo de adquisiciones rápidas. Pero, y cuando yo hago ese análisis, ¿cuál es más viable? ¿Qué requerimiento es más viable administrativamente, financieramente, contractualmente? Eso el logístico te lo puede establecer. Sí, pero el logístico necesita ser más objetivo, ¿no? Porque en un principio da una opinión en base a su experiencia, en base a la discreción. Pero entendemos en caso, entiendo yo, de que es el mercado, a través de una innovación de mercado que te dice lo siguiente. En el segundo requerimiento que le decía, oye, es posible que un proveedor donde su actividad principal coincida con el objeto de la contratación, te puede abastecer todo, o sea, el mobiliario, el televisor, el retroproyector. Un solo proveedor te puede entregar todo ello. Y si la sumatoria resulta mayor a 8 ITs, y si sigues indagando, puede ser que el proveedor B también te pueda entregar todo, y el proveedor C también te puede entregar todo, y los tres suman las 8 ITs, y tú dices, oye, tengo pluralidad de proveedores
¿Es posible que me entregue en una sola vez un solo proveedor? Si eso es así, entonces me da un mayor sustento porque debo empaquetar. Pero también puede suceder lo contrario. Oye, pero yo lo quiero más rápido, porque eso va a ser una adjudicación simplificada, va a tomar más tiempo. Pero en la segunda el monto fue 90, ¿correcto? 90. Pero si yo realizo de manera individual y me doy cuenta que cada una es menor a 8 ITs, obviamente no voy a hacer la siguiente selección, porque estoy dentro de mis 8 ITs. O sea, voy a comprar el ítem 1 escritorio, el ítem 2 retroproyector, el ítem 3 mi televisor. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no encuentro pues proveedor que me venda retroproyectores? O sea, voy a tener el escritorio, voy a tener una TV, voy a tener un ecran y no voy a tener cómo retroproyectar un retroproyector que me permite brindar asistencia técnica, ayuda humanitaria, todo lo que hay. Ya no estaría cumpliendo con la finalidad pública, que es brindar un servicio, en este caso el ejemplo que le di, de que las mujeres vulneradas ingresan a un centro de emergencia mujer, porque van a encontrar un escritorio y no van a encontrar información o que les pueda brindar algún video quizás. Entonces, ahora, económicamente sí puede ser viable, porque si en el primero fue 90, puede ser que comprando de manera individual resulte 80. Hay un ahorro. Entonces, todo ello parte de la indagación de mercado. Cuando yo encuentro proveedores que me pueden encontrar, abastecer un determinado lote, y encuentro yo que administrativamente es más viable, porque voy a un solo proveedor, me va a entregar todos los bienes, sucede algo con cualquiera de los bienes, les solicito reposición. En cambio, cuando compro de manera individual, si bien es cierto es más ágil, más dinámico, puede haber un aparente ahorro o diferencia de precios, pero administrativamente voy a tener 8 órdenes o 3 órdenes. Cada uno va a tener un tema contractual, porque uno me puede ir a una ampliación de plazo. Otro me puede decir, ¿sabe qué? Tuve contratiempos y no voy a poder atenderlo, ¿no? Resuélveme con la orden, ¿no? Y no voy a cumplir con la finalidad, que es brindar el servicio a la ciudadanía, ¿no? En este caso, a las mujeres. Bien, César, última pregunta. ¿Las compras deben ser solo de los bienes que figuran en el catálogo? ¿O por casos excepcionales se pueden comprar otros productos o servicios? Siempre hay una excepción, ¿correcto? En situaciones de emergencia se ha presentado ese aspecto, por ejemplo. Había bienes que se encontraban dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco y necesitaba con urgencia. Y de acuerdo al acuerdo marco, tenía 7 días para comprar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Presentaba un informe a Perú Compras, se le solicitaba que me autorice la exclusión. Y en este caso, Perú Compras rápidamente daba respuesta. Pero normalmente cuando un bien está dentro del acuerdo marco del catálogo electrónico, tienes la obligación de control. Por eso es importante, ¿no? Y la estrategia de contratación, poner usuario coordine mucho con las informaciones de que su necesidad, a través de instrucciones técnicas calza, con las instrucciones técnicas que se encuentran dentro de los bienes del catálogo electrónico. Bien, César, muchísimas gracias por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Estrategias de contratación, adquisición de combustible y compras menores a 8 o menores o iguales a 8 ITs, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invitamos a que se puedan suscribir a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.